Buenos días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y he publicado ya varios libros en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, el FENAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, Instagram y ahora mi canal de YouTube, donde hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica inédita que tenía, reseñas de libros de grandes autores como El nombre de la rosa de Humberto Eco, El jugador de Fyodor Dostoyevsky y otras, ¿no?, que me han llamado a mí la atención. También he iniciado un ciclo dedicado a la Biblia y a la palabra de Dios, hablando de Jesucristo, el Hijo de Dios, y otros grandes profetas de la Biblia. Y hoy os voy a presentar un libro que a mí me llamó la atención y me ha gustado muchísimo, de un gran autor como es Paul Féval. Paul Féval, que tiene ya varias obras también, escribió El hombre de hierro. También es un autor que se ha especializado en novela histórica. En este libro habla del siglo XV, en 1469, ya a mediados del siglo XV, en el cual nos explica una historia de la castellana, bueno, de esas luchas que habría entre el ducado de Bretaña y Francia. Entonces, en aquella época, ya finalizada la Edad Media, el Renacimiento, pues todavía existía Bretaña separada de Francia y estaba reinando Francisco de Bretaña y Luis XI sería el rey de Francia. Eran primos, pero claro, eran enemigos uno de otro. Después ya, evidentemente, se consolidó la situación porque los herederos de los mismos contrajeron matrimonio y ya desapareció con el tiempo Bretaña. El caso es que aquí se explica la historia de una viuda, Madame Reine, una hermosa viuda todavía, que no tenía todavía 40 años aún, y que tenía un hijo que era adiestrado por un hombre pues muy atractivo, que era el padre de una jovencita que estaba locamente enamorada del hijo de esta señora. Entonces, claro, el problema es que la madre, evidentemente, no quería que se casara con ella, porque ella pretendía que, dada la hidalguía y bueno, pues la nobleza de su hijo y de su casa, quería casarla con su prima Berta, que esta sí que tenía pues un abolengo, ¿no?, un recio abolengo. Pero aquí lo que me llamó la atención es que, aparte de que sale un personaje divertidísimo, que es el enano Fierabras, porque este libro tiene imágenes, está ilustrado, y el enano Fierabras hacía un poco como de bufón, que se le permitía todo. Se le llamaba el niño, más que nada por la corta estatura, porque claro, era un enano, pero era un enano muy inteligente, que muchas veces se reía de la gente, aunque tenía tanto encanto que bueno, la gente se lo perdonaba todo. El caso es que hay un misterioso personaje, que es el hombre de hierro, que es un varón que rapta doncellas y niñas, y que tiene una leyenda, ¿no?, en torno a él, que es un poco la figura principal de la historia. Y entre dimes y diretes aparece un monje, un peregrino, que va de alguna manera a dilucidar quién va a asesinar o a matar a este conde Otto, que es el conde que ha hecho un pacto con el demonio, con la hija del diablo, a través de una mágica palabra que es Eiram, ¿no? Entonces, al final, él va a ser asesinado, pero hay una rivalidad entre estas dos mujeres, entre estas dos jovencitas, entre estas dos chicas, que son Janine y Berta. Berta está enamorada, es como una especie de triángulo, ¿no? Berta y Janine están enamoradas del mismo hombre, pero Berta no va a ser correspondida por el hijo de la señora, de Madame Reine, y Janine al final va a ser correspondida. Pero claro, por medio hay una serie de intereses que os he explicado antes y hay una gran riqueza de vocabulario. La historia es muy amena
y nos introduce de lleno en, bueno, en lo que sería la historia, ¿no? La historia ya de un renacimiento. El caso es que es divertido porque el rey de Francia, hace una peregrinación al monte Saint-Michel, ¿eh? Que estaba a los confines de, bueno, cerca de Bretaña, y este sería el rey, ¿no? Con el barbero, que tiene una gran importancia. Y el enano descubre que el rey viene disfrazado, pero claro, él sabe quién es, porque era muy astuto, ¿no? Este libro es uno de los libros más entretenidos que he leído. Es un libro misterioso, mágico, y que nos habla muy bien de lo que era ese renacimiento, pero que todavía tenía vestigios de la Edad Media, ¿no? Entonces hay que leerlo para entender el libro, para ver la importancia que todavía tenía la Iglesia, ¿eh? Y bueno, una religión que estaba mezclada con el misticismo y un poco el fanatismo, ¿no? Bueno, pues el enano es divertidísimo porque se sube a la grupa del caballo, del loto, del conde, y bueno, pues descubre al final quién es, y cuando va a morir, bueno, pues se descubre que era muy hermoso. Bueno, total, el ogro, ¿no? Que llamaban de las islas. La rivalidad entre las dos chicas no viene más que demostrar que son amigas, pero que se convierten en enemigas hasta cierto punto por el amor de este Monsieur Aubry, ¿no? Y también el escudero, que es este hombre atractivo, apuesto, que es el padre de Janine, el que va a educar al Monsieur Aubry, bueno, el futuro señor del castillo, de los contornos, el hijo de la viuda, y que vale muchísimo más que él, ¿no? De hecho, al principio de la novela, cuando se habla castellana, pues se dice que le hacía sombra, ¿no? Entonces, le hacía sombra al hijo de la viuda. Y esto, claro, la madre pues no le hacía gracia, porque ella quería que su hijo fuera el que siempre tuviera esa preeminencia, ese privilegio, cuando nos damos cuenta que en realidad estas diferencias están marcadas por el hombre y no por Dios, ¿no? Todos somos iguales y, ya lo he dicho en otras ocasiones, y todas estas diferencias lo único que hacen es demostrar pues que solamente por la cuna, por el derecho de nacimiento, por el dinero, por el poder, por la posición social que se ocupa, sobre todo antiguamente, hasta hace, como quien dice, 2 días, el tema de la aristocracia, que aún tenía muchísimo poder en el siglo XV, o bien entrado ya el siglo XV, pues demostraba esto, ¿no? Que era una sociedad de privilegios, en el cual, pues ya lo he dicho anteriormente, cuando me he ocupado de los libros estos históricos, pues estabas ya condicionado a tu posición social. Si habías nacido de clase noble, eras noble, tenías tus privilegios, tal. Si habías nacido de clase burguesa, porque ya hablamos ya del siglo XV y posteriores, pues tenías tu posición. Y si habías nacido de una clase trabajadora, pues evidentemente era muy difícil salir de ahí, bueno, por la fuerza de las armas o por alguna cosa así de méritos, pues a lo mejor sí, pero era dificilísimo, ¿no? Y sobre todo ya a partir del siglo XVIII, XIX, ya a finales del siglo XIX-XX, pues ya empieza un poco a igualar esta sociedad, pero aún así veremos que siempre, una vez ya la aristocracia de la sangre empiecen un poco a menguar en cuanto al poder, estará la aristocracia del dinero y la aristocracia del talento, que ya es al final, la aristocracia del talento es por los títulos de carrera intelectuales, ¿no? Y los intelectuales a partir del siglo XIX empiezan a tener una gran fuerza. Luego ya el siglo XX vemos como el pueblo empieza a entrar en las universidades a través de las escuelas públicas, pero siempre hay y subsistirán, mientras el hombre es hombre, estas diferencias, llamémosles por aristocracia, por burguesía, por lo que sea, pero siempre van a existir porque estas diferencias sociales las ha marcado el hombre y
y vienen todas de lo mismo, ¿no? Del pecado. Vienen todas de que, bueno, Dios no ha querido nunca estas diferencias. Para Dios somos todos iguales, pero el hombre pues quiere distinguirse, ¿no? O salirse de la masa, ¿no? Todos, de alguna manera, queremos no estar siempre al lado de otros, sino querer destacar, querer ser los primeros, que nos vean, que tengamos siempre sitios de privilegio y en cualquier sitio donde vayamos, sea en la universidad, sea en el trabajo, sean reuniones, siempre vemos, pues eso, las personas que quieren destacarse, las que quieren estar siempre en el primer puesto, ya sea por los medios de comunicación, sea por internet. Bueno, todos tenemos nuestro sitio, es lo que yo opino, pero a lo que íbamos, leer libros de Paul Ceval porque sinceramente escribe de una manera extraordinaria. Es un autor que se basó en novela histórica y a mí me ha gustado muchísimo y se aprende muchísimo de él también, ¿no? Y El hombre de hierro me parece una novela perfecta de aventuras y que lo logra muy bien, ¿no? Que se adapta muy bien a esta época, al lenguaje de la época también, porque esto también es bonito, y que es cuando realmente se ve cómo escribe un autor, cuando adapta su lenguaje y, bueno, la descripción de los personajes, parece que están viviendo, ¿no? Maes Sedane, el enano Fierabras, Madame Rain, Janine, Berta, salen de las páginas del libro y nos van a contar una historia en primera persona. Esto es muy bonito, ¿no? Esto es muy importante. La lucha que había entre Bretaña y Francia está descrita extraordinariamente bien y el misterio del hombre de hierro, ¿no? ¿Quién es el hombre de hierro? ¿Cómo se le vence? Ese deseo que tenía hacia las mujeres hermosas, bueno, una serie de cosas. Y bueno, la figura del ermitaño que se opone, ya estamos, el bien y el mal, ¿no? Se va a oponer a lo que es la figura de Otto, el logro de las islas, bueno, y un poquito así, una imaginación evidentemente desbordante, pero fascinante, ¿eh? Leer, por lo tanto, El hombre de hierro de Paul Ceval, que os adentrará en un mundo maravilloso, fantástico, y aunque evidentemente hay notas de que no son reales, pero que también podría haber ocurrido y marca muy bien lo que es esta época. Bueno, pues sin más, si os ha gustado mi reseña y mi reflexión sobre este libro, pues me despido de vosotros hasta la próxima, que vuelvo a hacer otra reseña. Gracias por haberme escuchado.